Por eso ahí en el artículo mencionó que dependiendo de las heridas que tengamos internamente, nos vamos a encontrar con un tipo de personas u otras. Por eso hay que comprender muy bien desde qué heridas o desde qué carencias entramos en qué relaciones tóxicas. Una de las fuentes de cobertura más importantes que hay es la conexión de pareja. Saludable, quiero decir, donde no hay, digamos, interferencias de ningún tipo, donde no se trata de controlar al otro o donde no hay traumas de fondo operando, porque el maestro es la conciencia divina que nos une a todos. Entonces, si hay comunión con otras almas, la conciencia divina va a manifestarse y esto trae protección. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy os traigo primero un adelanto de un libro que escribí durante muchos años y que ya está a puntito de publicarse. Aquí lo tenéis en pantalla, podéis leer la descripción y bueno, cuando ya esté disponible en Amazon, seguramente también tendré la posibilidad de mandar algunas copias dedicadas o firmadas para aquellos que estéis interesados. Y si estáis interesados, pues me lo podéis comunicar. Pero bueno, el tema de hoy tiene que ver con una pregunta que me hicieron el otro día acerca de cómo no salir lastimados en las relaciones con los demás y cómo mostrarnos realmente, cómo tomarnos eh, las respuestas o malos comportamientos de otros. Por eso he escrito un artículo ahí en el blog dando más detalles y me gustaría desarrollar este tema más en profundidad aquí en el vídeo porque tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, la autocomprensión, la empatía, las destrezas de comunicación, porque muchas veces los problemas vienen por ahí, porque no hay buena comunicación entre las personas, o porque malinterpretamos lo que otros dicen o hacen. Y bueno, también tiene que ver con lo que se llama cobertura espiritual, cómo desarrollamos esa protección divina en las relaciones. En el proceso de autodescubrimiento me di cuenta de que para poder realmente caminar por esta vida sin ser traumado o dañado, más de lo que ya nos han traumado o dañado, pues debemos desarrollar un amor propio y una comprensión de lo que sucede que no es habitual, porque no nos enseñan a desarrollar inteligencia emocional, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la familia. Hemos tenido que aprender a golpes. Y el otro día me preguntaban cómo no salir dañados en relaciones. Yo respondí brevemente ahí en un comentario, pero he escrito un artículo desarrollando más el tema, lo dejo en el blog para que todos lo podáis leer si queréis. Recordad que también hay dos artículos que escribí recientemente, uno sobre los vampiros emocionales, los narcisistas, y otro sobre cómo romper las cadenas emocionales que nos enganchan, o sea, relaciones tóxicas. Y hoy tenemos pues el complemento, ya que es necesario desarrollar lo que se llama cobertura espiritual. Cobertura en el sentido de recepción de señal y protección. Porque cuando estamos bien conectados a lo que es la comprensión divina de lo que es la vida, nos llegan relaciones armoniosas, pero también sabemos salir de aquellas que nos hacen daño. O por lo menos estar en el mundo sin ser del mundo y sin ser dañados por el mundo. Lo primero que tenemos que ver cuando nos relacionamos con las personas es que no podemos esperar mucho de ellas en general. No quiere decir que nos consideremos mejores o superiores. Todos tenemos nuestros traumas, nuestros problemas. Pero sí que es verdad que no podemos ir demandando mucho a la gente porque la gente en general pues está tocada de la azotea. Cada cual pues tiene sus traumas, sus heridas y en función de eso reacciona y se comporta a veces de manera repugnante con nosotros. Eso no lo podemos negar.
Por tanto, hay que darlo por sentado. Esto a mí me libró de muchas situaciones difíciles y también de mucho odio o rencor, porque llegó un punto en que comprendí que los que me hicieron daño en ciertas experiencias, pues en ese momento no podían haberlo evitado porque estaban en su proceso de trauma o directamente pues su normalidad profunda, ¿no? Porque a veces es así, o sea, hay gente que yo no le da para más el coco y no le puede dar para más porque no tienen una esencia a veces ni siquiera humana. Humana en el sentido de con conciencia que puede crecer, que puede desarrollar perdón. O sea, hay personas que son psicópatas directamente. Pero luego hay otras que sí que pueden evolucionar. Y bueno, hay que comprender que también están en su proceso. De modo que cuando entramos en una relación con personas, ya sea de amistad, de familia, de pareja o en el trabajo mismamente, o simplemente dándonos a conocer al mundo, como hago yo, pues hay que comprender que esto ya va a desencadenar ciertas respuestas y tenemos que estar preparados, dando por sentado que a veces pues, van a ser respuestas agresivas, negativas. Hay personas que nada más vernos nos van a odiar, sobre todo si manifestamos luz. Por eso, porque chocan las esencias. O a veces hay personas que están muy contaminadas, tienen mucha toxicidad interna, entonces cuando se encuentran con alguien puro o auténtico, eso les choca, porque sienten envidia, sienten rabia por no poder ser eso y quieren atacarlo, quieren destruirlo, porque la luz supone una amenaza para ellos. A lo mejor el contacto con la luz les lleva después a un cambio y se arrepienten. En muchos otros casos no, lo que van a querer es destruirte. Por eso también hay que discernir qué estamos realmente aprendiendo en una relación, en un contacto con alguien que nos daña. Porque lo que es la oscuridad o la negatividad del mundo también nos puede enseñar mucho sobre nosotros mismos. Cómo reaccionamos ante una situación va a indicar el grado de evolución que tenemos. Por eso ahí en el artículo mencionó que dependiendo de las heridas que tengamos internamente, nos vamos a encontrar con un tipo de personas u otras. Hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma, que ya lo he mencionado otras veces, de Lisa Bourdieu, donde se dice pues que hay 5 heridas básicas que se pueden dar desde la infancia, ¿no? Pues la del abandono, la del rechazo, la injusticia, la humillación, el reconocimiento. Entonces, si nos hemos sentido, por ejemplo, traicionados por alguien o nos han devaluado, nos hemos sentido rechazados y eso no ha sanado internamente, pues evidentemente el universo va a traer de vuelta experiencias que nos ayuden a comprenderlo, porque tenemos que depurar un fondo emocional, almático, para poder ser libres. De modo que el universo también nos trae experiencias dolorosas para que podamos soltar aquello que ya no nos corresponde. Podemos llamarlo aprendizaje, pero no es un aprendizaje de adquirir algo que no tenemos. Al contrario, debemos comprender que la conciencia pura pues ya está liberada y forma parte de la nueva humanidad. Por eso no debéis sorprenderos cuando alguien os dice algo que os ofende o entráis en contacto con alguien que luego pues, os abandona y os sentís abandonados, o alguien que incluso trata de aprovecharse de vosotros, os humilla. Eso quiere decir que aún tenéis algo que trabajar. En cambio, cuando ya habéis comprendido por qué sentisteis pues, cierta herida, no vais a experimentar lo mismo, por lo menos del mismo modo. A lo mejor os encontráis con alguien que pues, os trata de humillar, pero no va a poder. Os vais a sentir fuertes. Os vais a encontrar con injusticias, inevitablemente. Vais a ver que os rechazan, pero no va a ser lo mismo. A mí, por ejemplo, pues me han dicho de todo, tanto por hablar en el canal como por iniciar un proyecto y tratar de pues, ganarme la vida con ese proyecto. La gente en general no va a comprender eso, porque existe la tendencia pues, a ser un esclavo.
Pero aquellos que realmente reconocen el valor que tiene iniciar una vida desarrollando los propios dones, pues claro, lo van a reconocer. A mí no me importa, ¿no?, que me critiquen o que no me reconozcan o que en cierto momento pues, parezca que todo vaya mal. Que yo sé que cuando uno sigue el llamado del corazón y es auténtico, respetando su misión del alma, por así decirlo, la conciencia está tranquila. No tengo nada que deber al mundo porque lo doy todo. Por tanto, es al revés. Es el universo el que debe ayudarme. Y sé que me ayuda, porque siempre ocurre así. Lo que damos, nos lo damos. Y lo que tratamos de quitar al mundo o a otros, pues nos lo quitamos a nosotros. Por eso, en las relaciones hay que ver qué podemos aportar y también cómo podemos protegernos. Por eso no hay que entrar al trapo a provocaciones o sentimentalismos. El hecho de que alguien supuestamente manifieste emociones hacia nosotros, ya sean de amor, de alegría, de compañerismo, de amabilidad, de buen rollo, como suelen decir, no quiere decir que sean auténticas. De hecho, la mayor parte de casos van a ser falsas, porque la gente es falsa. Hay que saber distinguir entre lo que es un amor instintivo, que depende pues, de la electroquímica del cuerpo. Las personas se atraen entre sí, pues, porque puede haber, digamos, rasgos de polaridad que les recuerden a su tipo ideal que existe, ¿no? Cada persona tiene un rango definido de tipos complementarios. Algunos los llamarían almas gemelas, ¿no? Puede haber incluso relaciones de alma más profundas. Entonces, es verdad que las personas pues anhelan eso, si tienen pues un alma auténtica, ¿no? Pero se pueden confundir, pueden ver a alguien que se parece a es un tipo ideal, pero en realidad no tiene el fondo complementario para eso. Luego se pueden quedar enganchadas en el amor emocional, pues el típico te quiero, ¿no? O es que pues, no puedo vivir sin esa persona. Hay una dependencia emocional, hay inmadurez, hay apegos, hay expectativas, ¿no? Las personas emocionalmente esperan ser arropadas por otras personas, a menudo por deficiencias, ¿no? A veces, pues, una persona puede enamorarse de otra porque se parece a su mamá, ¿no?, porque le recuerda a su mamá. Eso es muy típico en hombres que no han madurado o que tienen todavía pues, traumas. Y lo mismo ocurre con las mujeres, ¿no? Ahí lo menciono en el artículo también. Muchas mujeres quizá no han tenido los padres que les gustaría, entonces tratan de buscar eso en la pareja. A veces pueden dar con una pareja que tiene como una actitud paternalista y controladora al mismo tiempo, ¿no? Por eso hay que comprender muy bien desde qué heridas o desde qué carencias entramos en qué relaciones tóxicas, porque eso es lo que va a proporcionar la sanación. Cuando no hay heridas internas, entonces operamos desde un amor que se quiere dar, que se quiere donar, que quiere aportar. No quiere decir que lo sepamos todo, que comprendamos todo, sino simplemente que estamos desde otro punto. Por eso sabemos reconocer a los verdaderos amigos, las verdaderas parejas, la verdadera familia, que no siempre es biológica, puede ser una familia del alma. Te encuentras con personas pues, con las que tienes una afinidad profunda y con las que puedes crecer, y eso es de incalculable valor. Eso es lo que nos protege también, entrar en relación con personas que nos llenan, con las que nos sentimos en paz. Ahora, si entramos en contacto con personas que nos restan, que nos hacen sentirnos intranquilos, ansiosos, relaciones que son ajetreadas, que son convulsas, claro, ahí se pierde la cobertura. Ahora mencionaré en qué consiste la cobertura, ¿no? Pero me hace gracia que esto para muchas personas pues es normal. Como el otro día me decía una persona con serias deficiencias mentales, ¿no? Dice, no, es que tú no entiendes cómo son las parejas, ¿no? Es normal, ¿no?, que discutan, que se pasen pues, años tratando de cortar o divorciarse incluso, y luego volver.
Sí, claro, eso es normal, pero dentro de una relación tóxica, disfuncional, enfermiza, de personas inmaduras y profundamente tocadas de la azotea, ¿no? Entonces, tenéis que comprender que las personas tocadas de la azotea van a considerar normal lo que es disfuncional. Y el mundo está lleno de eso. Os lo vais a encontrar por todas partes. De modo que no os debe sorprender. Y también debemos comprender lo que es la cobertura espiritual. Cobertura, pues, es recibir una protección de luz, de comprensión, de amor, que viene, sobre todo, cuando nos relacionamos con el mundo de manera consciente y cuando hay, digamos, una interacción de alma a alma, no meramente, pues, profesional o de pareja de conveniencia basada en deficiencias emocionales, sino que hay una comunión real entre personas, ya sea en un grupo de amigos, un grupo de trabajo interior, personas que a lo mejor, pues, no se ven mucho, pero que en un momento determinado, pues, conectan, o de parejas mismamente. Una de las fuentes de cobertura más importantes que hay es la conexión de pareja, saludable, quiero decir. O sea, donde hay, pues, un polo masculino y un polo femenino asumido conscientemente y donde no hay, digamos, interferencias de ningún tipo, donde no se trata de controlar al otro o donde no hay traumas de fondo operando. Entonces, en la relación, pues, hay confidencialidad, hay sinceridad, hay honestidad. No se trata de hacer que el otro se comporte como uno quiere o que el otro satisfaga los propios deseos, sino más bien ayudar al otro alma a crecer. En eso se basa la verdadera comunión, que trae bendición, porque hay cobertura. Incluso en la sabiduría hebrea se dice que la mujer es la cobertura del hombre. Esto en varios sentidos, porque la mujer no solo representa una persona femenina, sino también la energía femenina de la presencia divina, lo que se llama la Shekinah. Y esa mujer a veces es lo que llaman el espíritu de protección. Eso solo se puede dar cuando hay comunión, comunión con el interior y comunión con los demás. Bien sea en relaciones de amistad, de pareja, por supuesto aquí entra la sexualidad, pero entendida de una manera saludable, no en el sentido de lujuria o relaciones tempestuosas, porque muchas veces la cobertura se rompe precisamente porque hay una sexualidad no adecuada. Y en la mayor parte de parejas los problemas también vienen por ahí, porque debido a traumas no digeridos, la relación, ya sea emocional o sexual, pues es incorrecta. Y eso, claro, es lo que lleva a traer progenie incorrecta. Es decir, hijos o hijas que traen traumas, ya sea de los padres o bien de otras generaciones. De modo que la protección o la cobertura también tiene que ver con una comunión de alma que se manifiesta en todos los aspectos físicos. Esto es lo que la gente en general no entiende porque no le interesa el desarrollo interno y tampoco sabe lo que es el papel del hombre o la mujer, ni cómo se pueden casar sus almas, que a casi nadie le interesa, pero también porque no hay educación al respecto. Y esa es la tragedia. Por eso en general, pues, tampoco hay cobertura en las familias, porque tú puedes ser hijo de tus padres, pero también hijo del diablo al mismo tiempo, ¿no? Si hay mucha toxicidad, pues evidentemente ahí la semilla diabólica ha sido plantada también. Por eso dijo el maestro que los problemas de la humanidad arrancan de aquel episodio donde un hombre enemigo sembró cizaña en el jardín. Y claro, a partir de entonces eso se esparció a lo que son las relaciones humanas, porque hubo contaminación de una semilla que no era adámica. Por tanto, la cobertura solo puede darse entre almas realmente armoniosas que manifiesten un patrón, un molde de evolución adámica, es decir, evolución consciente hacia la vida plena. Y evidentemente cuando hay buena sintonía entre las personas,
pues la comunicación está divinamente inspirada, no puede haber malentendidos. Porque como decía al comienzo, muchas veces las relaciones se rompen por eso, porque no hay comunicación adecuada, hay verdades a medias, no hay sinceridad, no hay honestidad. Entonces, evidentemente las relaciones no se pueden basar ni en parcialidades, ni en mentiras, ni en lo oculto. Tiene que haber una comunión. No quiere decir que tengáis que contar todo a todo el mundo, sino simplemente saber con quién estáis hablando, qué estáis diciendo, cómo estáis hablando. La expresión también es parte de la cobertura. Y cuando estáis divinamente inspirados por la conciencia, pues, lo que tenéis que decir va a salir de manera natural. No habrá resistencias, porque las relaciones con las personas precisamente se llenan de toxicidad por ciertas palabras que pueden resultar hirientes o por ciertos comentarios que a lo mejor no sabemos interpretar o por una frase que a lo mejor pues, está fuera de contexto. Entonces hay que saber hablar y callar. Hay que saber decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo y también hay que saber callar cuando hay que callar. Todo esto es parte del arte de las relaciones humanas y también parte de la inteligencia emocional. En una relación armoniosa, pues uno es débil donde el otro es fuerte. Entonces se pueden complementar. Eso es cubrirse las espaldas mutuamente. Ahora, si lo que hay es mentiras, deshonestidad, sospechas, intrigas, infidelidades, si una persona pone a caldo a su pareja cuando no está presente o cuando está presente, da lo mismo, eso trae una rotura de la cobertura y por tanto la bendición se acaba. Por eso hay un 60% de divorcios en el mundo y prácticamente el 90% de relaciones de pareja o de amistad o de lo que sea, pues se basan en la falsedad. Hay muy poco porcentaje que realmente florezca con valores auténticos de honestidad, de belleza, de justicia. Entonces hay que comprender lo que es la cobertura. Ser honestos con nosotros mismos y con los otros, con los demás, para que pueda haber una presencia. Allí donde dos o más se reúnen en mi nombre, estoy yo presente, decía el maestro, porque el maestro es la conciencia divina que nos une a todos. Entonces, si hay comunión con otras almas, la conciencia divina va a manifestarse y esto trae protección. Genera incluso un aura de luz que hace que los cuerpos generen sus propias sustancias curativas. Pero cuando se rompe la cobertura, pues es todo lo contrario. Nos sentimos incómodos. Seguramente os habrá pasado que entráis en contacto con un grupo de personas o con alguien y ya desde el mismo instante en que le veis o la veis, os causa como un rechazo. Hay algo que no funciona. A veces es porque son esencias diferentes, vienen de otra fuente distinta. Como digo, hay personas que no son enteramente humanas, o sea, son humanas, pero pueden tener más genética de la serpiente, como se decía antiguamente. El cuerpo físico no fue diseñado por la divinidad, fue diseñado por arquitectos que tenían pues una raza reptiliana. De esto se habla pues, en muchas mitologías, ¿no? Incluso en la Biblia pues, tenéis el famoso personaje de la serpiente, que es el guardián del mundo físico. Aunque no es una entidad física, pero sí que fabricaba cuerpos. Y bueno, de esos cuerpos derivaron los ancestros de la humanidad. Es así como la conciencia divina, el alma divina que venía a elevar el mundo físico, se quedó atrapada. No quiere decir que el cuerpo físico sea malo o que sea satánico, no necesariamente, si se armoniza. Pero es verdad que muchas personas pues, tienen más impulsos de ese otro lado. Entonces, claro, sus esencias van a chocar con esencias de los que tenemos lo que se llama semilla de la mujer. De eso se habla, por ejemplo, en Génesis 3. La semilla de la mujer es la conciencia divina que se depositó y que va creciendo en ciertas almas, desarrollando lo que es la sinceridad, la honestidad, la belleza del alma, la bondad.
que son valores supremos. Verdad, belleza, justicia, honestidad. Son valores que pueden causar rechazo en muchas personas. Por tanto, daos cuenta de que no todo el mundo va a recibir bien vuestra bondad o vuestro amor. Al contrario, ya lo dijo el maestro, os van a perseguir, os van a insultar, pero ahora es distinto, porque ya han pasado miles de años. Entonces, la fuerza que tenemos, los que estamos en ese proceso de traer la nueva humanidad, tenemos cada vez más fuerza. Algunos dirán, pero si el mundo está peor que nunca. No, peor que nunca no. Siempre ha estado loco desde hace ya bastante tiempo. Pero hay otra tierra, otro reino que se puede vivir desde dentro. El reino de los cielos está en y entre vosotros, aunque la gente en general pues no lo ve, decía el maestro. Porque ya podemos acceder a ese reino que tiene su contraparte en otra tierra más elevada, pero que podemos comenzar a vivir aquí. Por eso hay veces que nos encontramos con personas con las cuales hay mucha sintonía y mucha cobertura. Pero alguien puede querer romper esa cobertura. Por eso aquí está el problema también de cómo está todo mezclado. A veces os podéis encontrar con un alma maravillosa, pero os dais cuenta que esa alma maravillosa pues tiene parasitación de un grupo pues que es oscuro. Entonces, ¿cómo lidiar con esa situación? Pues, en primer lugar, no queriendo controlar a otra persona, sino respetando su proceso, pero también poniendo barreras o distancias de protección, no dejarse llevar pues, por las críticas de otro. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si os encontráis con alguien cuya familia pues, no aprueba que ella o él pues, esté con vosotros. Os pueden llamar sectarios o lo que sea, pero muchas veces eso forma parte de un ataque, el lado oscuro, la difamación. Difama que algo queda, se suele decir. Y con eso os vais a encontrar siempre que defendáis vuestros valores a capa y espada. Sobre todo en este país. En este país hay mucho sectarismo, político especialmente. Entonces, cuando decís algo, enseguida os tachan o bien de izquierdas o de derechas. Y eso, claro, es parte del prejuicio colectivo. Aquí hay mucho rencor por lo que hubo hace ya décadas, la guerra civil, y muchos no lo han superado porque han nacido en familias profundamente traumadas, que han insistido en inculcar esos valores negativos en su progenie. Entonces, claro, el conflicto está servido. Por eso España es un país tan dividido, a pesar de que tenemos pues, auténticas joyas. En otros países también se da la división, aunque bueno, si hemos nacido aquí, algunos, es por una razón. Algo tendremos que trabajar. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. El alma viene pues, a tener una serie de experiencias y relaciones para transformar. Por eso debemos aprender a comprender el proceso y darnos cuenta de que si algo nos daña o nos saca de nuestras casillas, quizá tenemos que desarrollar algo más. Yo esto, por ejemplo, lo he estado viendo en relación a mis sentimientos encontrados con España, porque sí que reconozco que nací en una familia con un padre que metía una tralla a España alucinante, ¿no? Con razón, porque bueno, es un país lleno de golfos. Pero también me he dado cuenta de que hay pues, personas maravillosas y lugares maravillosos. He viajado mucho por otros países, incluso, entonces, claro, también tengo el contraste. Por tanto, sé lo que está mejor en algunos lugares que en otros, pero en todos los lugares cuestionados. Y pienso que bueno, allí donde nos pone el universo tenemos una misión, por lo menos una función. Quizá no una misión megalómana, no venimos a salvar el mundo, venimos por lo menos a salvar la vida en nosotros, para que esa vida pues, pueda fluir hacia la fuente original. Entonces, debemos comprender que la protección siempre está para aquellos que toman conciencia, sobre todo si entran en contacto con las personas con las que deben
desarrollar, pues ya sea un proyecto, una relación, daos cuenta de que si entráis en contacto con las personas adecuadas, vais a crecer, vais a disfrutar mucho más. Si entráis en contacto con una persona tóxica que os devalúa, que no os valora, os vais a sentir mal. Y aquí es donde entra también otra característica muy clara de las personas sensibles. El otro día lo mencionaba, ¿no? A colación de lo del narcisismo, porque hay personas que son empáticas y que tienen un buen corazón, entonces quieren ayudar a otros que incluso están pues traumados mentalmente y que son personas muy tóxicas. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque creen que amar es tolerar cualquier cosa, o creen que amar consiste en andar con personas altamente tóxicas y negativas, esperando a ver si un día cambian. Y es al contrario. Solo cuando te separas de la oscuridad puede haber un cambio, una transformación. Primero en ti mismo, porque si tú estás a mal en un grupo de gente o en una relación, permanecer ahí solo te va a enfermar. Entonces también hay que saber separarse de aquello que nos destruye. Luego, es verdad que el universo se busca las mañas para traer justicia o traer unión allí donde hubo desunión, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros simplemente debemos ser auténticos, manifestando compasión, misericordia, amor consciente, pero sabiendo poner límites. Cuando esto se da en nuestra vida, el universo pues, claro, tiene toda la fuerza para ayudarnos. Y es muy difícil que incluso personas que quieran hacernos daño nos puedan hacer daño, porque, vamos, es que las desvían. O sea, hay protección, hay un sistema inmune que hace que aquellos que tratan de ejercer injusticia contra nosotros sufran esa misma injusticia. Como dijo el maestro, quien a hierro mata, a hierro muere. Y aquellos que tratan de atacar o aprovecharse de los hijos de luz se pueden ir preparando, porque ya no hay tolerancia en ese sentido. O sea, sí que es verdad que hubo persecuciones a la luz desde la más remota antigüedad, pero ahora es distinto, porque hay una nueva humanidad. Y cuando la humanidad cobra conciencia de que fue esclavizada e injustamente tratada por otros seres oscuros, ahí ya la cosa cambia, porque ya no tienen derecho. Una vez no compras la mentira, la verdad te legitima para poder manifestar con toda la fuerza pues tu ser y si tienes que enviar al carajo a una persona, pues la envías y ya está, no pasa nada. Que luego esa persona pues, se siente mal, se arrepiente, eso ya es cosa suya. Pero de momento hay que saber poner límites. Esto lo digo porque en función de las preguntas que me han hecho, entiendo que hay personas que se sienten heridas por otros y que no saben cómo tratar con ellos o cómo ser reconocidos por ellos. Yo pienso que si en una relación o grupo de gente os sentís heridos, pues no es vuestro lugar, porque no os aman, no os reconocen, entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa es que muchas personas pues quieren reconocimiento, quieren sentirse arropadas, quieren pertenecer a un grupo y claro, ahí es donde entran en el sentimiento de manada. Y si tienen que tragar con humillaciones, pues tragan. Si tienen que tragar con falta de respeto, falta. Si tienen que tragar con faltas de respeto, pues tragan, porque han sido condicionadas para eso. Pero el alma que se hace libre rompe las cadenas. Y bueno, me parece que he dicho suficiente, no quiero hacer el vídeo muy largo. Como digo, dejé un artículo ahí en el blog Canto de Realidad y pondré el link en la caja de comentarios. También vuelvo a recordar pues, que el libro que ya está ahí en el horno de publicación estará disponible en breve en Amazon. Y los que tengáis interés en recibir alguna copia firmada o dedicada, pues me lo podéis comunicar por email. Lo pondré ahí en la caja de descripción. Los ejemplares dedicados serán limitados, ¿no? Así que bueno, tampoco podré proveer a todos
de golpe sí hay muchos, que bueno, en principio no creo, ¿no? Porque tampoco tiene tantos seguidores el canal. Pero bueno, en la medida en que vaya creciendo, en que haya apoyo, pues sí que podré eh, proveer más, mejor, incluso más barato, ¿no? Es que todo depende de la demanda, porque muchas veces tened en cuenta que hacer todo esto cuesta muchísimo trabajo y también mucho dinero. Muchos invertimos muchísimo trabajo y dinero en comunicar todas estas cosas, a pesar de que pues, no hay mucho apoyo, porque la gente pues, también está encerrada en sus propios traumas de carencia, ¿no? Pero bueno, yo lo comprendo y reconozco también que el universo pues, me ayuda, si no sería imposible hacer lo que estoy haciendo. Gracias al bendito, pues puedo seguir comunicando, aunque por parte del mundo pues no haya mucho apoyo, ¿no? Y bueno, también recordaros que hay pues, un blog, Canto de Realidad, que tenéis la web Vital en Armonía, donde pues, os hablo de los cursos que tengo de asesoramiento con matemática pitagórica, la práctica. Tengo cursos de canto terapéutico, de música, piano terapéutico, instrumentos de cuerda. Todo eso, digamos que suma, eso es parte del proyecto en Armonía y llevo ya unos 7 años desarrollando todo lo que es el conjunto, ya no solo los vídeos, sino también pues, los cursos, las reuniones y bueno, pues poco a poco va creciendo. Gracias a los que estáis ahí apoyando, ya sea con comentarios, con likes. No olvidéis nunca compartir, dadle a like, porque esto ayuda a la difusión. Entonces, por lo menos que el apoyo sea en ese sentido. Y mientras tanto, pues sigamos comprendiéndonos, creciendo internamente, limpiando mente, corazón y cuerpo para expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.